Bien. Buenas tardes. La sesión está citada a la comisión para proceder a la elección de los presidentes. Para estos efectos, solicita el candidato que tiene su señoría. Hace presente que, según el artículo 26 del reglamento del Senado, cuando vacar el cargo de presidente, la elección se procederá inmediatamente después de la cuenta de la sesión siguiente. Yo voy a dar cuenta y entramos al que nos convoca. En primer lugar, tenemos una comunicación del Comité de la UDI, mediante el cual informa el reemplazo del senador señor Iván Moreira para el periodo legislativo del año 2021. Llegaron los siguientes oficios. Uno de la Secretaría de Derechos Humanos, en el que informa la realización de la elaboración del último informe periódico de Chile sobre la situación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y otro del ex ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela, con el que ha respuesta al oficio número 122 de esta comisión en relación a la conmemoración del Día del Trabajador en las regiones metropolitanas y Valparaíso. Hago presente, su señoría, que estos oficios estaban en papel en el Senado y como estamos telemáticos no habían llegado en forma por mail, así que por eso estamos dando cuenta ahora. Entonces, corresponde proceder a la elección de presidente. Para este efecto, se solicita proponer los candidatos y hacer presente que la votación implica que obtenga la mayoría. Y por último, que el empate Presidente. Sí. Presidente, ¿Sabes lo que pasa? Por un tema reglamentario, el acuerdo político de la comisión secretaria. No, la conversación que tiene lugar y tomar la tabla. De acuerdo a la comisión, postergar esta decisión. No hay acuerdo, habría que... ¿Presidenta? Señalar efectivamente transparentar que aquí la comisión le correspondía justamente para los efectos de evitar conflictos y entendiendo claramente el momento que está viviendo el país, una señal de unidad y también de gobernabilidad de la propia comisión, accedió a dar un paso al costado y la Unión de Moreira Independiente me pidió que yo pudiera reemplazar al senador Moreira para poder presidir justamente la comisión. Los acuerdos, gracias, y yo creo que también es una señal en la que ninguno de nosotros tiene superioridad moral sobre otro en materia de derechos humanos. Ese es un tema, yo diría, que es de la mayor importancia. Entonces, habiendo un acuerdo y habiendo una conversación pendiente que se inició al inicio de la sesión y antes de que comenzara la transmisión de la misma, el senador Navarro ha señalado la posibilidad de que podamos suspender para seguir la conversación iniciada respecto de la presidencia de la comisión
y luego reiniciemos, porque no quiero que demos un triste espectáculo, porque lo contrario, lo que me corresponde a mí como senador de oposición es pedir, obviamente, el cumplimiento del acuerdo suscrito por las bancadas al inicio del periodo legislativo, pero entiendo que es posible que se genere una conversación, no para que no se cumpla el acuerdo, pero sí para los efectos de allanar posiciones, porque lo que me gustaría a mí es que poder tener una designación que sea unánime de todos los señores miembros de la comisión, señores y señoras miembros de la comisión. Lo mismo, que le suspendamos y terminemos la conversación previa, si le parece. Señora secretaria, Sí, senador Navarro. complementando lo que ha planteado el senador Chaguán, señalar que ha sido mi posición, que es una opinión política, que los acuerdos políticos se hacen y se deshacen de la misma manera. En Chile hemos vivido los sucesos del 18 de octubre y todos los acuerdos políticos de social han variado, han cambiado. Y creo que hoy día no hay condiciones políticos sociales para que un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos pueda presidir la comisión del Senado un senador del oficialismo, es decir, del gobierno precisamente que se ha constituido en violador de los derechos humanos. Esa ha sido mi posición. Hay 2.923 denuncias del INDH y tenemos un problema político y hemos querido hacerlo políticamente. Y es por eso que la senadora Yarna Proboste puso a disposición su presidencia en la Comisión de Minería la semana pasada en la búsqueda de un nuevo acuerdo político que permitiera un acuerdo adecuado que eximiera a la Comisión de Derechos Humanos, porque en lo personal se lo he planteado privada y ahora públicamente a Francisco Chaguán, senador, tengo una gran conceptualización de él, lo conozco hace muchos años, pero el problema no es personal, el problema es político. Estamos en el Senado, el único espacio que la oposición tiene para hacer frente al gobierno del presidente Piñera, el único espacio, porque la Cámara de Diputados la preside Renovación Nacional, que es el partido también de Francisco Chaguán. Por tanto, tenemos un problema político con la derecha, no con Francisco Chaguán, no con Moreira, no con Kast. Tenemos un problema político entre la oposición y el oficialismo. Y por tanto, en lo personal, no estoy disponible para votar por un candidato del oficialismo, de la derecha, para presidir esta comisión. Y creo que la fórmula de un acuerdo político fue planteada y fue desechada por la UDI. El planteamiento de la senadora Proboste de la Comisión de Minería para buscar una variante del acuerdo político. Eso es cuanto puedo enseñar. Si hay unanimidad para suspender la sesión y pueden seguir discutiendo la presidencia y se retoma en unos 15 minutos más. ¿Les parece, señoría? Senadora Muñoz, está sin micrófono. Yo creo que lo que habíamos conversado antes que se empezase a dar inicio a la reunión es que nos diéramos una semana para conversar este tema, no lo podemos resolver aquí. Es lo que habíamos conversado con Juan Ignacio y un poco con Francisco, para poder dilatar una semana la elección, o sea, que decidimos con la votación, y darnos un tiempo, una semana para conversar fuera de pantalla, mañana personalmente en el Congreso. Entonces, no sé si reglamentariamente se puede suspender la votación o la decisión y tomar la agenda de la comisión y seguir trabajando en el tema legislativo. Senador Kast, ¿está pidiendo la palabra? No, yo simplemente no voy a ahondar en lo que ya dije previamente, pero realmente me parece lamentable que se quiera cuestionar la disposición moral y ética de alguien como Francisco Chaguán o de cualquiera de los que estamos acá, sobre todo después de lo que hizo Iván Moreira de hacer un gesto.
Ustedes me dicen, ¿qué le digo a las organizaciones? Bueno, a las organizaciones se les dice que justamente Iván Moreira hizo un gesto. A las organizaciones se les dice que, como decía Francisco, van a evaluar su presidencia y van a ver si es que efectivamente está a la altura. Yo estoy seguro que sí, porque todos sabemos la estatura moral de Francisco Chaguán en esta materia. Entonces, a mí me encantaría votar hoy día, pero como veo que para qué exponernos, le propongo a todos los colegas que vayamos a conversar después. Yo creo que esto es un tema que también obviamente se tiene que conversar en la reunión de comité, porque el acuerdo que se tomó es con los comités. ¿Ah? Es con los comités. Así que propongo que lo podamos postergar una semana y efectivamente poder conversarlo, como decía Adriana, el día de mañana o pasado para no dar un triste espectáculo el día de hoy. Muy bien, entonces si hay acuerdo se suspende en una semana, pero para esta sesión hay que elegir un presidente accidental. El mismo presidente, pues, Juan Ignacio, Juan Ignacio, que siga. que siga. Muy bien, hay senador Chaguán, senador Navarro. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, senador Latorre, tiene usted la presidencia. Yo me quería liberar, pero bueno, una semanita más. Colegas, continuamos. Secretaria, usted nos había leído la cuenta y pasamos entonces al siguiente punto de la tabla, sin más, ¿no? ¿Hay un punto Sí. con la cuenta? No. Ahora Pasamos al a segundo continuar la punto. discusión de las votaciones. Había quedado pendiente una votación. Un doble empate, sí. Un doble empate, sí. Señor presidente, que por su intermedio quería hacer mención al oficio de la Corte Suprema, que la Corte Suprema informó este proyecto de ley con posterioridad al despacho del informe de la Comisión. Hace algunas observaciones respecto del articulado y señala que son normas que pueden tener un impacto en la atribución y organización de los tribunales. Y hace referencia al artículo primero, segundo bis, cuarto, quinto bis, quinto cuater, quinto quinques, el 7, 10, 12 y 14. La Secretaría estudió las normas y considera que no inciden en la atribución y organización de los tribunales porque no son normas de competencia. Así que coincidimos con el segundo informe en que las normas que son efectivamente de quórum son las ya señaladas, que 3 ter, 5 ter, 2 inciso tercero y cuarto y 3 ter. Pero quería hacerlo presente porque está el informe de la Corte Suprema con observaciones y algunas sugerencias de cambios, pero si lo tienen ustedes en su carpeta, por si lo estiman pertinente después a futuro, o ahora, no sé, en la medida que hubiese acuerdo, unanimidad de la comisión se podrían ver. Eso sería. Perdón, no entendí lo último, por acuerdo de unanimidad de la comisión. Claro, porque hay algunas, por ejemplo, en el artículo 5 que es algo bien, dice de que se señala cuáles son los requisitos que debe contener la demanda y establece, pero cuando es en caso urgente, no establece que debe estar la individualización del demandado, solo el demandante. Entonces dice que debiera también estar la del demandado, porque eso es la del demandante. Cosas así que si lo estima la comisión se podría ver y analizar. Después hace alguna observación respecto a la admisibilidad de la demanda, que dice que la demanda no hay que declararla admisible, sino que hay que declarar que está presentada dentro de plazo, porque no habría una admisibilidad, ya se había eliminado. Entonces, precisiones de esa naturaleza de presión. Perfecto, entiendo. No sé si les parece que podamos tramitar las indicaciones que están presentadas, vamos avanzando y luego al final podamos hacer una revisión del informe. Podríamos dedicarle una parte de una sesión a revisar ese informe y obviamente la opinión de la Corte Suprema es muy relevante. Y antes de enviar a sala, obviamente, con el respectivo informe. ¿No? Se ofrece la palabra, no sé si hay sobre el tema del informe de la Corte Suprema. Presidente, Senadora Adriana Muñoz. porque la Corte Suprema ha dado una opinión y nuestra secretaria ha hecho también un planteamiento en el sentido de que no considera que las normas tengan impacto en la administración de los tribunales.
Entonces, ¿cómo se hace con esa opinión? Por eso el intermedio le pregunto a nuestra secretaria. Sí, La opinión de la Corte Suprema no es vinculante para la comisión es la que determina cuáles son las normas orgánicas constitucionales. Entonces, Ya. por eso yo transmito mi opinión como secretaría, pero ustedes la pueden tomar como no. Es resorte de ustedes que lo que estimen conveniente si son normas que modifican la ley orgánica de organización y distribución de los tribunales. Eso es decisión de la comisión. Claro, exactamente. Ahora la Corte no dice que son, además, estas otras normas, sino que dice, pueden tener incidencia en la administración. tiendo a compartir la opinión también de la Secretaría, lo hemos analizado con el equipo, pero por eso les decía, si quieren, tramitamos las indicaciones y revisamos luego el aspecto para el informe final de la comisión a sala, ¿no? Yo creo que ahí es relevante con qué informe va desde la comisión, ¿no? Okay. Así es. Bien, muy bien. Entonces, retomamos la votación pendiente que había quedado la última sesión, ¿no? Ahí tendríamos Sí. que partir por ahí. Corresponde la indicación número 5, 6 y 7 del honorable senador Castro para suprimir las palabras preferencia y preferencias, y 6 y 7 del senador Casi y senador Moreira para eliminar la expresión preferencia. Esto es al artículo 2, que trata la definición de discriminación arbitraria. Tenemos que resolver, el senador Casi dice que se excusa, que tiene que ir a la Comisión de Seguridad. Pero para efectos de tomar la votación, con los que están presentes, ¿no? Claro. Entonces tomo la votación suficiente de la indicación 5, 6 y 7. Que suprime, como digo, la palabra preferencia y preferencia. Senadora Muñoz Gálvara, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. Está sin micrófono, senador. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Perdón, no tuve audio, entonces muy difícilmente podría haber votado. No, por eso le pregunto. Estamos votando la indicación 5, 6 y 7, que eliminan la palabra preferencia del artículo 2 que trata la definición de discriminación arbitraria. Son indicaciones del senador Castro, senador Cas y senador Moreira. Voto a favor. Senador Navarro, ¿cómo vota? En contra. Senador Latorre. En contra. 3 votos en contra y 1 voto a favor, que rechazada. Ahora corresponde ir a la indicación 21. Señala, del honorable senador señor Castro, para agregar antes del punto final lo siguiente: siempre que sea en contra de su voluntad y decisión personal, respetando principalmente sus creencias y la garantía del artículo 19, número 6 de la Constitución Política. Esto se refiere a la... Terapias de corrección. Exacto, las terapias de reconversión. Bien, se ofrece la palabra. Esta es del senador Castro, ¿no? Exacto, sí. Bien. Se ofrece la palabra y me parece que con toda la discusión inicial nos saludamos a la subsecretaria, al Ejecutivo. Aprovecho de saludarla, disculpe esa falta inicial. No sé si tiene opinión también en esta... Presidente. Sí, senador Francisco Chaguán. Sí, a mí me gustaría que como procedimiento pudiéramos escuchar al Ejecutivo antes de la votación de cada una de las indicaciones, si es posible, para saber también la opinión del Ejecutivo en cada una de estas materias, si fuese posible. Perfecto, sí. Veníamos con ese procedimiento, solo que la indicación anterior que votamos recientemente era un desempate, digamos, había quedado pendiente
desempatar la vez pasada. Por eso ya habíamos dado la discusión y habíamos escuchado también al Ejecutivo. Y por eso también estaba, junto con saludar a la subsecretaria, le estaba preguntando su opinión con la indicación 21 del senador Castro. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted, al senador Navarro, a la senadora Muñoz y por supuesto al senador, señor Francisco Chaguán, que se incorpora a esta comisión, junto con saludar a la Secretaría en nombre de Jimena y a las demás personas que nos están escuchando. Presidente, respecto de esta indicación o indicaciones respecto de este inciso en este artículo, comentamos la semana pasada y dijimos que el Ejecutivo está de acuerdo con la forma en que se aprobó en su momento. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación del senador Castro? Sí, presidente. Senadora Adriana Muñoz. Sí, como señala la subsecretaria, este fue un tema bien debatido, ¿eh? Y al final fuimos como llegando a esta redacción, entonces yo creo que lo que propone el senador Castro va bastante en sentido distinto al que habíamos venido debatiendo en la comisión. Por eso yo lo voy a votar en contra. Muy bien, de acuerdo también con esa postura. No sé si se ofrece la palabra, si hay más opiniones. Votemos, presidente. Ok. Pongamos en votación la indicación, secretaria. En votación la indicación número 21. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. A favor. Senador Navarro. Senador Navarro. ¿Está el senador Navarro? Senador Navarro, ¿cómo vota la indicación 21? Señor presidente. En contra. Queda rechazada por 2 votos en contra y 1 a favor. Ahora la indicación al artículo segundo bis, número 3, la indicación número 22 del honorable senador señor Moreira para eliminar los incisos primero a quinto, dejando subsistente el inciso final. Ahora sobre la indicación 22 del Ejecutivo o un senador. Presidente. Subsecretaria. Sí, dado la solicitud del senador Chaguán y la misma que usted venía señalando en el sentido que el Ejecutivo se pronuncia ante cada indicación, al referirnos a esta, en realidad nos referimos al artículo segundo bis nuevo que fue aprobado en la Comisión en su primer informe y el Ejecutivo respecto de ella opinó favorablemente. De modo que esa es la opinión que se mantiene hasta ahora. Bien, muchas gracias, subsecretaria. Señor presidente, ¿es la indicación 22? Sí. Sí, la 22 del senador Moreira. ¿Qué elimina? Presidente, no sé si se entendió bien. La idea es dejar, en el fondo, el Ejecutivo lo que manifiesta es su disposición a mantener el artículo aprobado. ¿Sí? Eso se entendió, ¿verdad? Sí, Okay. sí, yo lo entendí. Sí. Gracias. ¿El senador Moreira propone eliminar el artículo? Eliminar el inciso. ¿Qué propone? No primero al quinto del artículo. Y ¿El con inciso eso primero y quinto? claro, el inciso primero al quinto del artículo, y con eso se elimina la regulación de las distintas formas de discriminación, directa, indirecta, múltiple, Sí. estructural, dejando solo su inciso final. Entonces, desde mi punto de vista es un retroceso respecto a lo que ya habíamos acordado Sí. en la instancia anterior, digamos, y que hay, por lo que entiendo, hay acuerdo con el Ejecutivo también, tal cual lo habíamos aprobado. Me queda claro, presidente. Gracias.
yo estoy tratando de entender, porque es un proyecto que estoy viendo por primera vez en comisión, cuál es el efecto de la indicación del senador Moreira. Y por eso mismo me voy a abstener de la votación, porque si bien entiendo que esto va a influir en las distintas distinciones, me gustaría saber efectivamente el efecto que eso va a producir. Por tanto, yo me abstengo de esa votación. Gracias, senador. Secretario, no sé si no hay más opiniones respecto de este punto, podemos ponerlo en votación también, ¿no? Muy bien. En votación la indicación 22. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. Me abstengo. Senador Navarro. En contra. Senador Latorre. Presidente. En contra, yo estoy por mantener lo que habíamos aprobado anteriormente. Muy bien. Queda rechazado por 3 votos en contra y 1 voto a favor. Y una abstención, perdón. Ahora, la indicación número 23, al inciso segundo, del honorable senador señor Castro, para eliminar la palabra preferencia. Y la indicación número 24, al inciso cuarto, también del senador Castro, para eliminar la palabra preferencia, habría que darlas por rechazadas con ocasión del empate resuelto para las indicaciones 5, 6 y 7 que fueron rechazadas, que tratan la misma materia. Sí. Está bien. De acuerdo. Ya, ahora vamos al número 25, al artículo tercero propuesto del honorable senador señor Moreira, para eliminar la expresión y segundo bis. Se ofrece la palabra con la indicación del senador Moreira. Presidente. Sí, subsecretaria. Gracias. Solo desde un punto de vista formal, al ser rechazada la indicación del senador Moreira anteriormente, la número 22, 21, no, 22. La número 22, que eliminaba todos los incisos, salvo el final del artículo 2 bis nuevo, se debería entender que por formalidad, digamos, esta indicación debiera darse por rechazada. Así es. Sí, yo también entiendo lo mismo, ¿no, secretaria? Sí, así es, efectivamente. Ya, porque está. Bien, ahora corresponde la indicación 26 del honorable senador señor Latorre para agregar un nuevo número con el siguiente texto. Incorpórase un artículo tercero ter nuevo del siguiente tenor. Artículo tercero ter. Tribunal competente. Será competente para conocer de la acción de no discriminación arbitraria el juez de letras correspondiente al domicilio del demandado o del demandante a elección de este último. Bien, a ver, para justificar la indicación, este fue uno de los temas que votamos en sala y por falta de quórum se cayó, lo habíamos aprobado en la instancia anterior, en la tramitación anterior. Solo para contextualizar al senador Chaguán, este proyecto lo discutimos en una primera instancia en general y particular en la comisión, con indicaciones, pero luego la sala nos pidió solo aprobarlo en general y por eso vuelve ahora a la comisión con nuevas indicaciones, pero ya habíamos hecho una primera instancia, por decirlo así, un primer trámite en la comisión en particular. Y por falta de quórum, justamente, este fue uno de los aspectos que se cae, y yo acá lo repongo, indicación, y que además hay que señalar que el informe de la Corte Suprema sobre esta disposición fue favorable, puesto que la modificación propuesta no generará cambios respecto a la regulación actual, por lo que no existen reparos relativas a esta disposición, en mi opinión. Ese sería el fundamento de la indicación, reponer algo que se cayó en sala por falta. ¿Se ofrece la palabra? No, presidente,
Lo que hace esta incorporación de este articulado simplemente es generar un tema de competencia del tribunal para los efectos de conocer la acción de no discriminación. Yo no tengo oposición alguna en que podamos aprobarla porque es un tema más bien de competencia y habiéndose consultado a la Corte Suprema sobre el tema, no tengo ningún reparo sobre el mismo. Gracias, senador Francisco Chaguán. El Ejecutivo, su secretaria, si usted tuviera opinión sobre esta indicación. Hola, presidente. No tenemos ningún comentario, salvo que este texto, que tal como usted señalaba, había sido aprobado en la primera informe, contaba con el acuerdo del Ejecutivo también con los asesores parlamentarios en su momento. Perfecto, gracias, secretaria. Si no hay más palabras, no sé si alguien ha pedido más la palabra. Si no, ¿Le parece, presidente, unánime? Yo creo que este es un artículo, una indicación unánime. Porque... ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? Sí, tengo problema. Bien, muchas gracias. No sé si está el senador Navarro por ahí. Sí, levanto la mano. Ya. Sí, por favor. Bien. Que aprobado por unanimidad. Ah, Ahora está la indicación 49 del honorable senador Moreira para eliminar la frase o del demandante. Esta indicación, como recordarán, se presentó un texto que no existía en ese minuto porque se cayó la votación, como explicaba el señor presidente. Y al habiéndose aprobado además esta indicación 26, hay que darla por rechazada. Okay. de acuerdo. Corresponde ahora la indicación número 27 al artículo 4 del senador Moreira para eliminar la expresión o difuso, cuando se refiere al interés colectivo o difuso. Bien, se ofrece la palabra sobre la indicación 27. Los senadores o el Ejecutivo también. Presidente, ¿le puedo dar la palabra a Mario Busto, el jefe de análisis normativo, para que recuerde la posición del Ejecutivo cuando discutimos esta materia? Sí, adelante, Mario. Muchas gracias, presidente. Mario, Gracias, paso la palabra. presidenta. Sí. Sí. Gracias, presidente. Lo saludo a usted y hago extensivo el saludo a todos los miembros de la comisión y todas las personas que están siguiendo la transmisión. Efectivamente, esto fue latamente discutido en su oportunidad y el Ejecutivo en esa oportunidad manifestó, y lo reiteramos ahora, que nuestra preocupación con una regla como esta era únicamente el tema de que grupos o colectivos no pudieran ejercer por sí mismos la acción indemnizatoria, toda vez que podía ser que el dinero que pudieran obtener en virtud de esa sentencia no llegara a las víctimas directas. Y por lo tanto, nosotros en general estuvimos y estamos de acuerdo, y así lo estimamos, en que dado la naturaleza de acción cautelar, de la acción de no discriminación, tener una legitimación amplia, pero no así respecto a la acción indemnizatoria, en donde entendemos que la víctima directa debiese ser únicamente la llamada a solicitar sus perjuicios. En su oportunidad también el Ejecutivo manifestó solamente la preocupación, para ponerla en análisis, de lo que se entendía o lo que entiende la Comisión por interés difuso e intereses colectivos, toda vez que esas son nomenclaturas básicamente que emanan de, por lo menos en Chile, de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor. Por lo tanto, es una nomenclatura distinta a esta ley, y en razón de lo cual nosotros
seguimos manifestando que sin perjuicio de estar de acuerdo con la idea, hacer presente que esta es una nomenclatura extraña a esta ley y que viene de un derecho especial y que por lo tanto habrá que precisar más adelante cómo concretizarla o pensar en cómo la van a interpretar los tribunales. Eso, señor presidente. Gracias. Bien, muchas gracias, Mario Bustos, representación del Ejecutivo. Se ofrece la palabra sobre la indicación 27. Sí. Presidente. Sí, senador Francisco Chaguán. Sí, yo coincido con la apreciación del Ejecutivo y particularmente con la exposición de Mario Bustos. Ciertamente debe ser la persona directamente afectada por un acto de discriminación la que debe pedir la indemnización. Y acá yo creo que básicamente lo que puede generarse es que determinadas organizaciones sin fines de lucro puedan tomar la representación y pedir eventualmente indemnizaciones. Y por otra parte también la clarificación del interés difuso. Efectivamente viene una nomenclatura dada por la defensa de los derechos del consumidor. Por tanto, es un tema que debiera analizarse mucho más en profundidad y por tanto yo coincido con la indicación del senador Moreira. Yo voy a votar favorablemente esa indicación. Bien, gracias, senador. Se ofrece la palabra sobre la indicación 27. Este es un tema que ya igual lo habíamos discutido anteriormente. Se había rechazado en su oportunidad, pero legítimamente el senador vuelve a plantearlo. Se ofrece la palabra, si no lo ponemos en votación. Si no hay más opiniones, lo ponemos en votación, secretaria. Muy bien. En votación la indicación número 27. Senadora Muñoz Álvara, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. A favor. Senador Navarro. En contra. Señor presidente. En contra. Queda rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. Con la misma votación habría que rechazar en la indicación número 28, al inciso quinto, del honorable senador señor Moreira, para eliminar la oración final. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de personas discriminadas. Se ofrece la palabra. Voy a mantener mi voto. Mi voto, básicamente lo que intenta el senador Navarro justamente clarificar cuáles son, que se entiende por el interés difuso y básicamente salvaguardar que sean las personas directamente afectadas las que puedan recurrir de una acción indemnizatoria. Por tanto, yo voto favorablemente. Si le parece, por la misma votación a la secretaria, manteniendo mi votación favorable. Bien. Perfecto. Propone que repitamos la votación por el mismo tema, en el fondo, ¿no? Claro, exactamente, porque al eliminar difuso arriba, o sea, al no eliminar, por lo tanto, tampoco se puede eliminar el concepto. Claro. Entonces De acuerdo. quedaría rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. Vamos a la indicación 29 del honorable senador señor Latorre para agregar un número nuevo del siguiente tenor. Intercálese el siguiente artículo quinto ter nuevo. Incompatibilidad con otras acciones. El ejercicio de la acción de no discriminación arbitraria será incompatible con el ejercicio de la acción constitucional de protección y con la acción de tutela laboral en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, siempre que la acción de discriminación esté íntegramente contenida en ella, refiriéndose a los mismos hechos y se interponga en contra de los mismos demandados. En tal caso, si hubiese sido practicada la notificación de la acción de protección o de la acción de tutela laboral, el tribunal deberá declarar la inadmisibilidad de la acción de no discriminación arbitraria. Si hubieran hechos que no estuvieran íntegramente contenidos en la acción de protección o de tutela laboral,
El tribunal podrá declarar la admisibilidad de la acción de discriminación arbitraria solo respecto a ella, cuando en aquellas acciones fuera denunciada la vulneración de otros derechos fundamentales distintos a la igualdad. Por su parte, respecto a los hechos que den lugar a la acción de discriminación arbitraria, el demandante podrá deducir la correspondiente acción indemnizatoria únicamente y en forma conjunta según los términos del artículo 5 bis de la presente ley. Para fundamentar la indicación, a ver, este artículo igualmente fue rechazado por falta de quórum en la sala, igual que el artículo anterior. Se tomó como base el texto de la indicación que habíamos aprobado anteriormente en la comisión, pero con algunas modificaciones. En primer lugar, se precisa la redacción de aquellos en que existe incompatibilidad de acciones, siguiendo los criterios señalados en el informe de la Corte Suprema, puesto que en rigor las acciones de protección o las de tutela de derechos fundamentales pueden referirse a otros derechos que exceden a la prohibición de trato discriminatorio. En segundo lugar, se corrige la expresión rechazar la acción por la expresión declarará la inadmisibilidad de la acción, por cuanto el rechazo da cuenta de una sentencia que se refiere al fondo del asunto sometido al conocimiento del tribunal, y en el caso que se pretenda abordar la indicación se trata correctamente de la inadmisibilidad. Y por último, se precisa la redacción de la incompatibilidad de la acción indemnizatoria solo para el caso en que se trate de los mismos hechos, la cual únicamente podrá solicitarse en la acción de discriminación arbitraria. Se excluye así el sometimiento al procedimiento incidental en tales casos y se sugiere analizar si este inciso se incorpora al artículo 5 bis, lo que sería más idóneo y coherente. Ese es un planteamiento para la comisión y también en opinión, pedirle la opinión a la Secretaría también. Presidenta, Presidenta. Sí, adelante, senador. Sí, yo coincido más bien con lo que he estado revisando rápidamente el proyecto, con el texto inicial del Ejecutivo, o sea, del proyecto en el primer informe, más que con la indicación que usted plantea, porque puede generar confusión. Me parece razonable la incompatibilidad efectivamente con otros tipos de acciones y que se declare inadmisible un recurso eventualmente, pero ciertamente creemos, no me gusta la redacción inicial, prefiero el texto del primer informe y yo voy a votar en contra de esta indicación. Muy bien, senador Chaguán. ¿El Ejecutivo Sí. respecto a esta indicación? Sí, presidente, gracias. Nuevamente quisiera pedirle a Mario que pudiera explicar. Gracias. Adelante. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, nosotros estamos por la posición de mantener el artículo tal como fue votado en la comisión, por cuanto este artículo mereció una larga discusión en la comisión y por lo tanto entendemos que es un artículo que quedó relativamente bien redactado sobre la base del texto de indicación que hizo el Ejecutivo en su oportunidad. Ahora bien, el Ejecutivo también tuvo acceso al informe de la Corte Suprema. Se entienden las razones que tuvo la Corte Suprema para manifestar el cambio, como aparece en la indicación, en el orden a agregar el tema de siempre que la acción de discriminación esté íntegramente contenida en ella. Si bien, eso sí, compartiendo el fondo de la preocupación de la Corte, nosotros entendemos como Ejecutivo que no es una buena salida, no es una salida feliz si se quiere, por cuanto la expresión que la acción de discriminación esté íntegramente contenida. ¿Qué es lo que se va a entender por íntegramente contenida? Aquí hay dos conceptos fundamentales a juicio del Ejecutivo. Una, que la acción, desde el punto de vista estrictamente procesal, se agota con la sola interposición de la misma ante el tribunal. Por lo tanto, durante el procedimiento ya no hay acción. Entonces, mal podría ser que se evalúen dos acciones que ya se consumaron con la interposición en un procedimiento. Dos, esta indicación está
y gira sobre la lógica de que no hayan juicios que versan sobre lo mismo. Y en consecuencia, acá hay que tener muy presente la lógica de la triple identidad que tiene tanto las instituciones como la cosa juzgada, la litipendencia y los liticonsorcios. Y en ese sentido, normalmente la triple identidad se da entre personas, entre el objeto pedido, o sea, el beneficio jurídico que se pretende, y la causa a pedir, o sea, el vínculo que tengo entre lo que quiero y mi pretensión. Y en ese sentido, nosotros entendemos que la redacción original, al limitar a los hechos y a las personas, se hace cargo íntegramente de las preocupaciones de la Corte. ¿Por qué? Porque las personas, por reglas de emplazamiento y por reglas del debido proceso, no pueden ser distintas para que exista esta norma. Por otro lado, respecto a la causa a pedir, que es el, el fundamento jurídico inmediato, el mismo Poder Judicial ha dicho y ha precisado que la causa a pedir son los hechos jurídicos y materiales en que se basan las respectivas demandas, no acciones, cuya confrontación corresponde efectuar para determinar su procedencia. Esto lo dijo la Corte de Apelaciones de Rancagua en una sentencia de agosto del 2001. Por lo tanto, la causa a pedir son hechos, y los hechos están, como aparece en el texto ya votado por la comisión, agregados a la propuesta. Por otro lado, el objeto a pedir, que es el beneficio jurídico, puede cambiar, porque aquí en el juicio de no discriminación estamos pidiendo o se está pidiendo el cese de un acto, pero resulta que la acción constitucional de protección puede tener otro fundamento y por lo tanto otro beneficio para la parte. O sea, por ejemplo, hacer cesar una medida más general. Y por lo tanto, en ese sentido, nos parece que todo lo que a la Corte le preocupa está subsumido en la propuesta ya aprobada. Y el tema de estar íntegramente contenida no agrega nada, sino solo un conjunto de lagunas para entender qué significa íntegramente contenidas. La expresión íntegramente contenida, y con esto voy cerrando, señor presidente, no está recogida ni en el Código de Procedimiento Civil, ni en el Código Orgánico de Tribunales, ni en la Ley de Tramitación Electrónica y en general las principales normas que trabaja la Judicatura Civil Ordinaria. Y por último, recordar, tal como lo decía el senador Latorre, que efectivamente esto debiese ser en sede de admisibilidad. Y la admisibilidad, por regla general, únicamente el juez tiene a la vista la demanda presentada por la parte demandante, el libelo de la demanda, razón por la cual va a tener muy pocos antecedentes para poder ponderar efectivamente si una acción cabe íntegramente en otra, y entendiendo la impropiedad de que una acción quede contenida en otra, por cuanto las acciones se agotan con el ejercicio, y es conceptualmente y procesalmente poco feliz la reacción, agregándole además el tema que esto se va a ver en una sede tan indiciaria del procedimiento como la sede de admisibilidad. Eso, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Gracias, Mario Bustos. Hay que recordar que esta norma es de quórum. Si no me equivoco, secretaria. Sí, señor presidente. Es efectivamente de quórum. De quórum. Y una pregunta a la secretaría en opinión de si este inciso se incorpora al artículo 5 bis y sobre esta redacción también, si, no sé, la opinión más técnica de la secretaría en relación también al informe de la Corte Suprema que hubo, que acá se ha mencionado.
como secretaría, la verdad que no tengo mayores reparos en la nueva propuesta de su indicación, señor presidente. Considero que recoge en alguna parte lo dicho por la Corte Suprema. Bien, gracias, secretaria. Y sobre el lugar este inciso se incorpora al artículo 5 bis. Sí, está bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien, o sea, si llegáramos a aprobar esta indicación, obviamente en sala se tiene que votar como es norma de quórum. Sí, y si se llegara a perder en sala, queda la versión original, ¿no? Del primer informe, ¿cierto? El primer informe, esta norma no se aprobó, porque Ah, está sin el quórum alcanzado, queda sin la norma. queda así la norma, perfecto. Perfecto. Ya, Presidente. sí, senador Navarro. Presidente, ¿se rechazó en sala el primer informe o esta indicación que usted repone? Esta indicación La por norma falta de anterior quórum. la aprobamos en la comisión y que en la sala se cayó por falta de quórum. Sí. Es decir, eh, tenemos informe de la votación, ¿cuánto fue? No recuerdo bien, pero No. es por séptimo. Yo creo que fue la misma Ya. votación general que tenía el proyecto. Ya. Toma la votación, presidente. Yo lo voy a votar a favor. Bien, si no hay más opiniones, ponemos en votación la indicación. La indicación número 29. Senadora Muñoz Galvera, ¿cómo vota? Senadora Muñoz está sin audio. A favor, secretario. Gracias. Senador Chaguán. Tal como he señalado y por las razones antes expuestas, yo era más partidario del texto del primer informe, como lo había planteado el Ejecutivo en su momento, por tanto voto en contra. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra de la indicación 29. Vamos a la indicación número 30, al artículo 10 del honorable senador señor Castro, que elimina la letra A. La letra A agrega en el inciso segundo, a continuación del punto aparte que va a ser punto seguido, la siguiente oración. Asimismo, podrá el tribunal, en caso calificado, estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes cuando el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él. Y la Bien. indicación número 31 del senador Moreira también lo elimina esta letra A. Podemos tomar ambas indicaciones, ¿no? Gracias. La votación. Bien. Se ofrece la palabra sobre la indicación 30 y 31, senadores Castro y Moreira, respectivamente. No sé si partimos con el Ejecutivo. Presidente, gracias. La secretaria Jimena, usted tal vez podría recordarnos la votación del artículo 10 como quedó en el primer informe, porque de acuerdo a lo que yo tengo anotado fue por unanimidad. Voy a buscarlo porque no lo tengo aquí en la mano. Y de hecho fue por unanimidad con la posición del Ejecutivo de acuerdo, tras una discusión o reflexión en torno con los asesores parlamentarios de todos los parlamentarios. Pero puedo estar equivocada, entonces quisiera confirmarlo. Lo veo de inmediato.
Bien, mientras la secretaria presidente busca aquello, yo solo quiero recordar que el principio de buena fe, y tal como eso sí me acuerdo de haberlo señalado desde el Ejecutivo, es de carácter general y se entiende incorporado en todos los procedimientos judiciales. ¿Sí? Yo tengo el recuerdo de eso y de ahí la inquietud por la unanimidad. Sí, yo tampoco recuerdo la votación, pero sí la discusión que hubo en general un amplio consenso, pero no me atrevería a decir si fue unánime. Sí, y me gustaría, presidente, saber si fue unánime y quiénes estaban en la votación, si estaba el senador Moreira y el senador Kass, ¿o no? A ver, se me borró. Dame un segundo. A ver, al artículo 10 se presentó la indicación 51 del presidente de la República para modificar este artículo de la prueba, que dice: pruebas serán admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medio ilícito que se hubieran ofrecido oportunamente y que sean aptos para producir fe. En cuanto a los testigos, cada parte podrá presentar un máximo de 2 de ellos por cada hecho de prueba. No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta el derecho de cada parte a exponer las razones por las que a su juicio la respectiva declaración no debe merecer fe. El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de sala crítica. Esta indicación fue rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. Votaron por la negativa los senadores señora Proboste y señores Insulza y Latorre, y afirmativa los senadores Kass y Moreira. Respecto al inciso segundo, la indicación fue aprobada con una modificación por la unanimidad de los miembros presentes. Y la indicación del... Perdón, presidente, ¿quién eran los miembros presentes, secretaria? Era senadora Proboste, Insulza, Latorre y Moreira. Y ahora el senador Moreira propone eliminarla. Uh-huh. Así es. Poder cambiar de opinión. Es legítimo eso, cambiar de opinión. Sí, pues cambia, todo cambia. Todo cambia. Pero Digamos. sí. Votemos. Está bien. Si no hay más opiniones, en el fondo el Ejecutivo está en la posición de mantener el texto original, ¿no? Del primer informe, digamos. Sí, presidente. Bien. No sé si la secretaria terminó, Jimena, o Sí. ponemos en votación entonces. Votación la indicación 30 y 31. Senadora Muñoz Álvara. En contra. Senador Chaguán. Yo voy a acompañar al senador Navarro, por favor. Perdón, al senador Moreira, por favor. ¿A favor o en contra? Un poquito confundido, Chaguán. A favor de la indicación. Me gustaría acompañar al senador Navarro en muchas más cosas, pero veo que el senador Navarro no acompaña para el otro lado, así que voy a acompañar al senador Moreira. Muy bien. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. A ver, para... ¿Estás votando con Moreira? No, en contra. Era para que Chaguán sintiera qué se siente. Claro. Señor presidente, ¿cómo vota? Contra, por mantener el texto del primer informe. Quedan rechazadas las indicaciones 30 y 31 por 3 votos en contra y 1 a favor. Ahora la indicación 32 de su excelencia el presidente de la República y 33 del senador señor Castro y 34 del senador Kass eliminan la letra B, cuya letra incorpora un inciso tercero nuevo que señala: cuando de los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Bien. Las vamos a tomar en conjunto, ¿cierto? 32, 3 y 4. Se ofrece la palabra
al Ejecutivo. Sí, presidente, gracias. Nosotros somos autores de una de las indicaciones, la número 32, que es equivalente a la número 33 y 34, y en este sentido, señalar que el Ejecutivo no indicó en su momento este articulado, ya que este articulado fue parte de la discusión de la comisión. Se generó en el debate, ¿no? Y las indicaciones del Ejecutivo discurrían previamente a llegar a este resultado respecto de un sistema probatorio distinto a las pruebas indiciarias. Sí recordamos, digamos, que al momento de discutir este artículo, si bien no había indicaciones del Ejecutivo en su momento, sí se señaló desde el Ejecutivo lo poco adecuado que resultaba, ¿verdad?, establecer que las pruebas fueran reflexionadas por el tribunal solamente a efectos de los indicios que se pudieran señalar en el asunto que se estaba revisando, ¿no? De esta forma, lo que se está instaurando con esta norma probatoria que implica un régimen que dispone o que faculta, ¿verdad?, a la prueba indiciaria, esta regla, este régimen de prueba indiciaria es absolutamente contrario al ordenamiento jurídico vigente que pudiera afectar la igualdad de las partes y el debido proceso, eso también lo señalamos. Entonces, por eso es que ahora venimos en indicar la norma que se aprobó, ¿verdad?, es una reproducción literal del artículo 493 del Código del Trabajo, que está diseñada, ¿verdad?, y eso también lo discutimos harto en la primera parte de este debate, esta tramitación, que no podíamos simplemente tomar las normas del Código del Trabajo y de la tutela laboral y ponerlas en la ley antidiscriminación. Esta norma del artículo 493 está diseñada para un procedimiento distinto a los procedimientos civiles, que son los que rigen en materia de la ley 20.609, que está regido por paradigmas tales como la concentración, la mediación probatoria, la oralidad, entre otros. Y además, en este sentido, en el periodo probatorio, no es propio hablar de la existencia de antecedentes, los cuales aparecen más bien en la fase de la discusión, la cual ya habría precluido, ¿no?, a ese momento. Recibida la causa prueba, el tribunal no puede pronunciarse sobre los antecedentes, sino que sobre las pruebas rendidas en juicio y solo al tiempo de dictar sentencia, no antes, pues ello involucraría conculcar los principios básicos de contradicción y bilateralidad de la audiencia. Por todo esto, presidente, si quiere ahí Mario puede otorgar más antecedentes, el que nosotros hoy día como Ejecutivo indicamos esta norma. Muchas gracias. Bien, gracias, subsecretaria. No sé si Mario complementar brevemente, por favor, para poder las opiniones también. Sí, muy brevemente, solamente porque la subsecretaria ya dio en general nuestros mayores argumentos con respecto a esta norma, pero quería solamente profundizar un poquito en el último argumento, porque esta norma, según se entiende tanto del proyecto como de la discusión que se sostuvo en esta comisión, en principio tiene por objetivo que facilitar la prueba para la parte demandante. Eso es un fin muy loable, pero puede que con una norma de esta naturaleza, tal como se dijo, no sirva en la práctica, porque parece más bien una norma propia de la fase de discusión del procedimiento más que a la fase de prueba. Y en términos prácticos, ¿cómo podría un tribunal entender esta norma? Cuando cito a las partes, veo los antecedentes de una y la otra, y ahí el juez le dice a la parte demandada, explíqueme por qué pasa esto y esto otro, y qué medidas ha tomado. Y luego, recién de eso, el tribunal va a revisar si es que existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Luego, la lógica de esta regla, que va a ser solamente dar explicaciones al juez, se agotaría en la fase de discusión y no tendría ningún efecto a nivel de pruebas, y por lo tanto el demandante
va a seguir encontrándose con el mismo problema de cómo aprobar. Recordemos también que cuando el tribunal cita a las partes a esta audiencia de conciliación y contestación, que básicamente es la audiencia de discusión, termina esa audiencia dictando una sentencia interlocutoria, que puede ser o la interlocutoria de prueba o una resolución que cita las partes de sentencia. Las interlocutorias de prueba tienen fuerza de cosa juzgada, por lo tanto, el tribunal no puede retrotraerse a la fase de discusión una vez entrada en la fase de prueba. Y ahí solamente se tiene que limitar a revisar las pruebas, propiamente tal, que se hayan hecho valer en el expediente. Y por lo tanto, toda esa discusión y todas estas explicaciones, el tribunal no las podría ponderar para efectos de dilucidar o no qué hechos da por acreditado. Y solamente para cerrar, entendemos entonces, por lo dicho también por la subsecretaria, que la norma es inapropiada y que además no va a producir los efectos prácticos que se pretendían con su redacción y su renovación. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Mario. Yo quisiera también fundamentar brevemente, bueno, esta indicación que busca eliminar la letra B, que modifica el artículo 10, lo cual había sido aprobado anteriormente por la comisión, que dimos la discusión y también fue aprobado en la sala del Senado, en la votación en general. El fundamento que tuvimos en su momento para aprobar este inciso tercero nuevo que proviene del texto original del proyecto, es consagrar un mecanismo de inversión de la carga de la prueba, efectivamente emulando a lo establecido en el artículo 493 del Código del Trabajo. Esta técnica se utiliza comúnmente en otras legislaciones antidiscriminación a nivel internacional, y justamente por probatorias que presentan los denunciantes de discriminación debido a las complejas formas en que se presentan los actos u omisiones discriminatorias. Y esta ausencia de un mecanismo de estas características ha sido identificado tanto por una parte del mundo académico, que vino a exponer también a la comisión sus argumentos, y por la sociedad civil, las organizaciones que han estado siguiendo este debate, como un factor de inhibición para recurrir a los tribunales, ¿no?, de esta ley antidiscriminación o ley Zamudio, llamada en homenaje a que de hecho hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato a Zamudio. Bueno, ese es el argumento que, insisto, sintéticamente se dio en su momento, dimos el trámite anterior y por eso aprobamos este inciso tercero nuevo. Se ofrece la palabra sobre la indicación o estas tres indicaciones. Presidente, Oye. disculpe. Sí, presidente. Senador. No, por favor, subsecretaria. No, lo mío era muy breve. Solo señalar que yo entiendo el sentido, senador Latorre, presidente, de lo que acaba de señalar, pero esta norma no refiere a la prueba, refiere al fallo, a cómo se sentencia, de modo que no tiene que ver con la prueba. De ahí que sea como inconsistente o no tenga un efecto causalidad una sobre la otra. Por eso es que Mario señalaba que no va a entregar el resultado que se espera obtener en ese sentido. Eso es lo que quería señalar. Gracias. Gracias, senador Francisco. No, presidente, simplemente ratificar todo y cada uno de los argumentos que expresaron el Ejecutivo. A mí me preocupa el tema de la bilateralidad de la audiencia, que es un principio clave, y cómo finalmente lograr probar finalmente la discriminación. Por eso yo voy a votar con el Ejecutivo por la eliminación y por tanto voy a aprobar la indicación del Ejecutivo de los señores senadores Castro y también senador Caso. Bien, senador Chaguán, ¿se ofrece la palabra sobre estas? No. Presidente, Senadora Adriana Muñoz. esta indicación había sido aprobada en el debate anterior, ¿no? Por la comisión. Había sido aprobada por mayoría o unánime. Por mayoría, sí. Por mayoría, entiendo, sí. Recuerdo la votación, pero
por mayoría, porque dimos esta misma discusión. Yo estoy de acuerdo porque es importante ir revirtiendo la carga de la prueba. Creo que en esta indicación se establece esta modalidad. Voy a votar en contra de la indicación. Bien. Adriana Muñoz. Se ofrece la palabra. No ponemos en votación las indicaciones. 32, 33, 34. En votación, las indicaciones 32, 33 y 34. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. A favor. Senador Navarro. En contra. Señor presidente. En contra. Quedan rechazadas por 3 votos y 1 voto a favor. Corresponde al artículo 12, la indicación número 35, letra A, de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente. Letra A, intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente del siguiente tenor. En caso de constar en autos una acción indemnizatoria no desistida por el demandante, ni rechazada con antelación por incompatibilidad, ni terminada de alguna otra forma con antelación, el tribunal deberá pronunciarse expresamente sobre si la acoge o rechaza, y en el primer caso determinar una cantidad líquida de dinero a que es condenado el demandado por este concepto. Bien, esta es del Ejecutivo, el Presidente de la República, ¿no? Sí. Bien, gracias. Voy a tratar de entenderla de manera simple, porque puede ser que la forma de señalarla genera, con tanta terminología técnica, alguna confusión. Esta indicación, junto con la indicación 40 del Ejecutivo, que son complementarias, disculpe, apuntan a establecer la obligatoriedad del tribunal de pronunciarse sobre la acción indemnizatoria que se hubiese deducido, so pena de que se pida la nulidad del juicio, digamos, del proceso o de la sentencia. En realidad había casación en la forma. Lo que se busca acá es dar un orden lógico a las reglas aplicables al momento de dictar sentencia, no es otra cosa, en términos de cómo ir paso a paso aplicando una regla, y que lo que se establece aquí es que el tribunal deba pronunciarse sobre la acción indemnizatoria necesariamente de manera previa. Si eso no bastara para quedar claro, siempre tenemos a Mario. Gracias. Presidente. Sí, Mario Busto, adelante. Solo complementar que esta norma es eminentemente procesal. En su minuto se rechazó sin discusión, toda vez que estaba en un artículo más general en donde discutimos en su oportunidad, si no mal recuerdo, el tema del alcance de los perjuicios que podían ser considerados. Mario, te Sí. muteé. Ah, eso. Sí, pensé que había sido yo. Adelante. Perdón, sí. ¿Pero se escuchó la primera parte o no? No. De nuevo. Escucho que era una norma procesal, perdón, presidente, por su intermedio. Sí. Era una norma procesal y que en su momento había sido rechazada porque estaba en un artículo más general, y que ahora estamos como rescatando ese pedacito que nosotros queremos volver a reponer. Exacto, sí, justamente, exacto, gracias, subsecretaria. Este inciso y el que está en la indicación 40 son dos incisos que venían en este artículo más general, pero como se rechazó en razón de lo que señalaba ese inciso primero, no fue objeto de discusión por la comisión. Claro, y como dice la subsecretaria, quisimos rescatarlo. ¿Por qué? Porque nos parece importante que si hay una acción indemnizatoria presentada, válidamente presentada, y que no apliquen las reglas de incompatibilidad, el tribunal tiene la obligación de pronunciarse sobre ella. Y por lo tanto, en ese sentido, si el tribunal no se pronuncia, incurre en un vicio, y el demandante pudiese recurrir vía casación para pedir la nulidad de la sentencia para que el Poder Judicial
se haga cargo de una acción indemnizatoria válidamente presentada. Eso, señor presidente. Gracias. Muy bien. Yo en lo personal estoy a favor de esta indicación y de la 40 también, que son complementarias efectivamente, en mi opinión. No sé, abro la palabra, se ofrece la palabra sobre la indicación 35. Esta es la 35, ¿no? 5, la 35 del presidente de la República. Se ofrece la palabra. Parece pertinente, ¿no? Sí, yo considero que es. Sí, es pertinente. Ujú. Si les parece, ponemos en votación la indicación. Sí. Secretario Jiménez. Ponemos en votación la indicación 35. Perdón, estaba haciendo la El señor presidente pone en votación la indicación 35. ¿Cómo vota senadora Muñoz Gálvara? A favor. Senador Chaguán. Yo voto a favor del Ejecutivo. Gracias. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor. Si les ¿Quiere parece, aprobar? con la misma votación la 40 o si quieren la revisamos su mérito, pero como es complementaria. Leo la 40, señor presidente. Bueno, por favor. De su excelencia el presidente de la República para incorporar la siguiente letra nueva. Agrega el siguiente inciso final. Asimismo, en caso de que el tribunal estimare que los actos u omisiones declarados como discriminatorios pueden ser además constitutivos de delito, deberá enviar de inmediato copia de las sentencias y demás antecedentes al Ministerio Público. También a favor. Entonces, con la misma votación, Sí, estoy de acuerdo. ¿de acuerdo? A favor. Bien, Gracias, presidente. bien, su secretaria. Pasaríamos a la 36, ¿no? 36 del honorable senador señor Castro para sustituir la expresión 500 por 100. Se refiere a las multas. Rebaja de 500 a 100. Es la propuesta es de rebajar las multas que habíamos aprobado anteriormente, ¿no? Sí, la comisión había aprobado 500 unidades tributarias mensuales y el senador Castro está proponiendo rebajarla a 100. Ujú. Bien, se ofrece la palabra. No sé si el Ejecutivo quisiera dar su opinión. Presidente, nosotros no indicamos en esta materia, sin perjuicio de que en el momento de la discusión de la misma, hicimos una reflexión sobre esta materia en relación con la acción indemnizatoria que se está incorporando a través de la reforma a esta legislación. En ese sentido, la persona que va a tener que disponer del pago por la sentencia judicial, ¿verdad? Y porque así se ha estimado justo, una indemnización es la misma que va a tener que aplicar la multa, disponer la multa, disponerla en el sentido de tener que entregarla. La multa es a beneficio fiscal, la indemnización es a beneficio de la persona que está... que ha sido perjudicada, que ha sido vulnerada en sus derechos de conformidad a la tramitación que haya conocido el juez de la causa. Entonces, de hecho, nosotros en su momento, al hacer este análisis conjunto de ambas materias, tanto de la indemnización como de la multa, porque efectivamente la legislación vigente considera una multa de 50 UTM y es baja, y era parte de los reclamos que se habían hecho en las distintas mesas o diagnósticos sobre las modificaciones que eran necesarias en esta ley 20.609, pero sin
porque no existe o no existía, ¿verdad?, esta otra acción de indemnización de perjuicios directa en beneficio a las personas perjudicadas. Subir a 500 UTM, y así fue lo que señalamos en su momento, teniendo en consideración que al mismo tiempo se va a tener que pagar la indemnización, puede resultar a veces, porque lo comentamos en su momento, quien pueda ser sentenciado, sancionado en la sentencia a pagar indemnización y multa, no necesariamente va a ser siempre grandes empresas con un gran patrimonio, sino que también, y lo discutimos en ese momento, corporaciones que pueden ser instituciones o personas particulares, naturales, que si es que uno tuviera que priorizar, uno podría priorizar el pago de la indemnización a la víctima directamente, ¿verdad?, como parte de la reparación, que el pago de la multa. Entonces, en ese sentido, nosotros volvemos a... no me pronuncio directamente sobre la indicación, si es que son 100, 50, 200, pero sí nos parece que subir a 500 UTM la multa, cuando además hoy día estamos incorporando la indemnización, puede resultar poco apropiado a los efectos que buscamos. Espero que se haya entendido bien lo que quise señalar. Gracias. Sí, perfectamente, subsecretaria. Se ofrece la palabra sobre la indicación 36 del senador Castro. Yo, presidente. El senador Chaguán, adelante. Sí. Sí, yo voy a apoyar la indicación del senador Castro, básicamente porque si uno suma la multa más la indemnización, efectivamente esto pudiera ser muy gravoso, pensando básicamente que no es necesariamente tal como lo señala la subsecretaria, el condenado es una gran empresa, puede ser una organización o una pyme, y por tanto es fundamental dar una sanción, por supuesto, la sanción indemnizatoria está contemplada, también la multa, pero yo creo que a partir de 500 unidades tributarias mensuales me parece que, o sea, el tope de 500 me parece demasiado alto y por eso yo estoy por bajarla a 100. Muy bien, se ofrece la palabra. A ver, el fundamento que tuvimos en consideración para aumentar la multa es generar un mecanismo de prevención de la discriminación por un lado, configurar esta multa como un elemento disuasorio, ¿no? Por lo que bajarla nuevamente no conseguiría ese propósito, si bien obviamente, y fue parte de la discusión que dimos, esto no se resuelve solamente con multas y sanciones, es una vía. Claramente acá falta en Chile, y fue parte de la discusión, un organismo, una institucionalidad pública que fomente, digamos, la prevención de la discriminación, luche contra la discriminación en sus distintas formas, y hay un cambio cultural mayor, educativo, etc. Sin embargo, creemos muchos que esta vía legal y de aumento de multas puede ser un elemento disuasorio. Ese fue el argumento que dimos en su momento. Presidente, ¿puedo complementar con algo breve? Sí, adelante, subsecretaria. Yo quisiera recordar además, y que si bien se rechazó en la sala, pero se viene reponiendo vía indicación, las otras formas de reparación que están disponibles para el juez, que van en directo beneficio de la víctima de la discriminación arbitraria. Es decir, en este sentido, tanto la indemnización como las otras vías de reparación, como las que se señalan en el artículo, ya voy, que se reponen con la indicación número 39, que es suya, presidente, ¿no? Que dice que el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. Tenemos a diferencia de la ley vigente, una completa, no sé si totalmente completa, pero verdad, pero tenemos una mucho mejor sistema de reparación, o estamos contemplando un mejor sistema de reparación integral en esta ley que la sola multa que está vigente. Entonces yo volvería a tratar de invitar a considerar aquello, porque no se trata de que solamente pensar en pensar el aumento de la multa como algo aislado, sino que en referencia a la acción de indemnización, además de las otras vías de reparación, porque entendemos que la multa no era una reparación a la víctima. Eso, gracias, presidente.
presidente. Senador Alejandro Navarro. Sí. La legislación vigente establece si ha existido discriminación arbitraria, una multa de 5 a 50 unidades de UTM, 2,5 millones de pesos. A beneficio fiscal, es solamente una multa. Y dice a las personas directamente responsables del acto o omisión discriminatoria, son personas naturales, y también personas jurídicas, porque entiendo que la propuesta de 500, que yo comparto, es aplicable a las empresas. Pero aquí está establecido a las personas. En la ley original se excluye las empresas, siempre la responsabilidad va a ser de personas. Esa es la pregunta, presidenta, y para la subsecretaria. Bien. Subsecretaria. Personas jurídicas, digo. ¿Podría responder esa pregunta al Ejecutivo? Sí, presidente. Efectivamente, una de las innovaciones de las normativas que se están incorporando en la tramitación de esta ley tiene que ver con las personas jurídicas. Estoy tratando de buscar dónde está el artículo, que no sé si Mario me puede ayudar de repente a buscarlo o a encontrarlo, pero donde se contesta la pregunta del senador Navarro. En el artículo 4 de la legitimación activa. Presidente, porque no tiene indicación, y por tanto este inciso va a quedar igual, va a hablar solo de personas. Si hubiera incorporación de persona jurídica, deberá quedar expreso también en este inciso del artículo 12. Lo que que pasa es muy importante, porque es la sentencia. Sí, senador Navarro, por su intermedio, presidente, la multa va a ser aplicable tanto a personas naturales como a personas jurídicas, y de ahí el problema, ¿no? Porque si una persona natural, no el problema, es la disyuntiva que estamos planteando, la reflexión. La multa, digamos, hoy día, de acuerdo a la ley que estamos aprobando, las personas jurídicas, empresas o no empresas, digamos, no necesariamente son personas jurídicas económicas, son personas jurídicas en general, entonces pueden ser grandes o chicas, y las personas naturales van a ser o pueden ser sujetas de esta multa de hasta 500 UTM, y de ahí que el máximo, y de ahí la reflexión en torno a que se pueda considerar que se puede subir un poco la multa de acuerdo a la normativa vigente, pero considerando que además hoy día estamos incorporando dos elementos nuevos muy sustantivos, que es la indemnización de perjuicios directamente a la víctima y las otras medidas de reparación. No sé si responde a su pregunta, senador Navarro, por su intermedio, presidente. Presidente, por su intermedio. Sí, estamos hablando de la sentencia, que el tribunal falla dentro de un plazo prudencial, podrá adoptar medidas y providencias que juzgue necesaria, pero si hubiera existido discriminación arbitraria, en un caso a favor del demandante, el tribunal aplicará, además de la indemnización de la letra A que acabamos de aprobar, una multa de 5 a 50 a beneficio fiscal. Si es efectivo, que también las personas jurídicas, las grandes empresas, pueden ser sancionada, porque la verdad es que no tomó las medidas, porque no hizo caso, o porque también discriminó. O sea, una multa de 2,5 millones de pesos no es disuasiva, incita a cometer discriminación porque el costo es marginal. 500 UTM me parece adecuado y será el criterio del juez que establezca de 5 a 500 UTM, y él valorará de buena fe y en relación a los antecedentes si le va a aplicar a Entel Chile o a WOM o alguna una multa de 5 UTM, ¿ya? Si el caso fuera grave. Creo que 500 da un margen para poder diferenciar a criterio del juez la sentencia, cuando una sentencia que busca disuadir
la comisión de esta discriminación puede ser efectiva. En el marco de las 50 actuales, no disuade a ninguna empresa, incluso a una mediana, resulta marginal. Creo que de verdad para que las personas jurídicas presten atención, tiene que dolerle el bolsillo, porque en el caso de la indemnización va a quedar al criterio del juez y me parece bien, pero lo que queremos no es solo la indemnización a la persona afectada, lo que queremos es que la persona jurídica aprenda la lección y que sienta de que una acción por omisión o inacción o una acción discriminatoria sí le afecta su rendimiento del libro, es decir, sus utilidades. Los 2,5 millones son absolutamente insuficientes. Ya tenemos experiencia en otras normativas donde multas insuficientes se incorporan como gasto, es decir, muy bien, incorporamos como gasto, y yo la idea de las 500 que comparto es que sientan que deben preocuparse y tener una política institucional para enfrentar la discriminación. Muy bien. Se ofrece la palabra por la indicación 36. Si no, la ponemos, si no hay más opiniones, la ponemos en votación. Por eso ponemos en votación la indicación 36. Muy bien. El señor presidente pone en votación la indicación 36. Senadora Muñoz Gálvora, ¿cómo vota? En contra. Senador Chaguán. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Senador Chaguán. Senador Navarro. Rechazo. Señor presidente, En contra. queda rechazada por unanimidad, 3 votos. Ya, ahora vamos a la indicación 37 del senador Kast para reemplazar el texto a continuación de la expresión y adicionalmente por el siguiente. El texto que se propone reemplazar dice: podrá ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que fijará el juez de la causa conforme al mérito de sus antecedentes, la que no podrá ser inferior a 40 unidades tributarias mensuales. El senador Kast propone reemplazarlo por el siguiente: podrá determinar el pago de las indemnizaciones de perjuicios que procedan siempre que ellas hubieran sido demandadas junto con la denuncia y hubieran quedado acreditados. Para estos efectos, la prueba se deberá incorporar dentro del término probatorio respectivo y para su determinación se regirá por las normas generales en la materia. No sé si están de acuerdo conmigo el Ejecutivo, la Secretaría también, pero la indicación 35 que aprobamos del Ejecutivo, o sea, esta indicación 37 del senador Kast pierde sentido al haber aprobado la 35. Esa sería mi opinión, pero ofrezco la Vote por palabra. igual, presidente. Bien. Se ofrece la palabra antes, no sé si hay opiniones respecto a esta indicación, la 37 por parte del Ejecutivo. Nosotros entendemos, presidente, si me permite, que efectivamente con la indicación aprobada del Ejecutivo... Está subsumida, sí. En realidad, leyéndola bien en detalle, tiene razón, porque respecto justamente del procedimiento que ya resolvimos, tiene toda razón el presidente. Retiro lo dicho. Así que... Bien, gracias, senador Chaguán. Sí, no sé si la subsecretaria terminó su intervención, no alcancé a escuchar la última parte. Un punto, parece, con el senador Chaguán. Gracias, presidente. Yo retiro lo dicho, como espero que también... retiro lo dicho, como también espero que el senador Navarro retire lo inicial, digamos, pero sí estoy esperando. Está bien.
Entonces, ¿les parece darla por rechazada? Pues no la podemos retirar nosotros. Sea por subsumida en la 35. Se Sea recoge por bien. subsumida. Perfecto. Sí, Perfecto. presidente. De acuerdo. La indicación 38 del honorable senador señor Moreira para eliminar la frase la que no podrá ser inferior a 40 unidades tributarias mensuales. Esta también... Debería darse por rechazada porque en el entendido de que ya se aprobó la norma. Claro. Claro. ¿Les parece darla por rechazada, no? Sí. Presidente, ¿una duda? Sí, su secretaria. Secretaria Jimena nos puede ayudar, o tal vez Mario, porque puede ser una confusión mía. Pero esto tiene que ver con el monto mínimo de la indemnización, ¿verdad? Así entiendo, sí. Entonces, una cosa es que se haya aprobado la indicación 35 del Ejecutivo, que se entienda subsumida, la indicación 37 del senador Cast, etcétera. Respecto de las normas de procedimiento, estoy planteando una duda. Sí, el monto. Que no es lo mismo que el eliminar el tope mínimo de la indemnización. Y así fuera, yo como ejecutivo volvería a señalar lo mismo que se señaló en la comisión en su momento en la discusión del primer informe, que no nos parece como buena práctica para el Poder Judicial, ¿verdad? Que tiene toda una serie de normas para conocer del caso y llegar a una conclusión con las normas probatorias que se han aprobado, con las normas hemos señalado que se aprueba con se sentencia con los principios de la sana crítica, desde la buena fe, todos artículos que hemos ido aprobando y que el Ejecutivo ha apoyado y que ahora se establezca un mínimo, que se le imponga un mínimo a la judicatura respecto del cual deba ser la indemnización. Yo no digo que sea 40, 30, 50, es independiente del monto, es la lógica de lo que hay detrás de fijar un monto mínimo de indemnización, así como eliminamos en su minuto durante la tramitación el monto máximo de la indemnización, teniendo en consideración esta misma lógica, nosotros como Ejecutivo volvemos a recordar aquello en relación al mínimo. Esto es solo en el caso de que esta indicación pareciera, a mi juicio, que no se entienda subsumida en el 35, porque el 35 más bien es una norma procedimental en relación a que tiene que el juez pronunciarse sobre la indemnización, de acuerdo a lo que señalamos en la indicación 35, pero no en términos del monto mínimo de la indemnización. Presidente. Sí, senador Chaguán. Comparto completamente la opinión de la subsecretaria. Yo creo que esta norma debiera estar subsumida en la norma procedimental que acabamos de aprobar, tal como lo hicimos también con la norma establecida por el senador Castro respecto del procedimiento, y en ese contexto establecer montos mínimos indemnizatorios podría ser un incentivo perverso justamente para generar denuncias o demandas en este sentido. Por lo mismo, es muy importante que o sea el criterio y particularmente la sana crítica como criterio por parte del juez para fijar justamente los montos indemnizatorios, establecer mínimo. Mire, yo no he visto en el derecho ninguna norma de procedimiento respecto de cualquier materia que establezca mínimos indemnizatorios. Así que esto además yo creo que, y además que me corrija acá la secretaria, y a lo mejor podemos pedir un análisis comparado a la Biblioteca del Congreso. Yo no he visto en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico que establezca un monto mínimo indemnizatorio. Así que yo, por supuesto, voto en contra. O sea, perdón, votaría a favor porque la indicación está eliminando este monto mínimo. O sea, voto a favor. Ya, eso. Bien. Bien, entonces yo había entendido que teníamos que, o sea, que quedaba subsumida también o que no tenía sentido esta indicación, pero se abrió la discusión, así que no sé, se ofrece la palabra, o si no la ponemos en votación la 38, la indicación 38 del senador Moreira.
Si hay más opiniones, si no, la ponemos en votación. ¿No? Parece que no. Bien, en votación entonces la indicación 38. Muy bien. Senadora Muñoz de Álvara, ¿cómo vota la indicación 38? Está sin micrófono, senadora. En contra. Senador Chaguán. Yo voto en contra. O sea, perdón, voto a favor, en contra de establecer los mínimos indemnizatorios establecidos por la norma como estaba en el texto inicial. Por tanto, voto a favor de la indicación del senador. Muy bien. Senador Navarro, ¿cómo vota? En contra. Senador Latorre. En contra. Queda rechazada por 3 votos a favor, o sea, en contra y 1 a favor. Corresponde ir a la indicación 39 del honorable senador señor Latorre, que agrega una letra nueva del siguiente tenor. Reemplázase el inciso tercero por lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los antecedentes acreditados en la causa, el tribunal podrá ordenar una o más de las siguientes medidas de reparación. Reconocimiento público de responsabilidad a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública, tales como páginas web, medios audiovisuales, prensa, entre otros. B. Anulación de todos los actos discriminatorios de carácter general o particular y de sus efectos a costa del denunciado. C. Medidas de rehabilitación como asistencia de carácter físico o psicológico a cargo de la parte denunciada. D. Establecimiento o adecuación de protocolos o reglamentos de carácter interno que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación. E. Medidas educativas y de capacitación de trabajadores o funcionarios cuando el acto sea realizado por una persona jurídica de derecho público o privado. Y F. Cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente. En todo caso, si el tribunal declara la existencia de discriminación arbitraria y el demandante hubiere deducido la acción indemnizatoria conforme al artículo 5 bis de la presente ley, en la misma sentencia deberá evaluar todos los perjuicios provocados a la víctima de conformidad a las disposiciones generales. Adicionalmente, si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueren expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal en la misma sentencia ordenará al ofensor a difundir a su costa una declaración, aclaración o rectificación a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 19.733. La declaración, aclaración o rectificación será confeccionada por el denunciante, quien deberá presentarla ante el juez dentro del plazo de 20 días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutariada. En caso que el medio de comunicación, canal, página, dominio o dirección web ya no exista por haberse eliminado por otros motivos, el juez ordenará al proveer dicha presentación que la declaración, aclaración o rectificación se difunda por algún medio idóneo de control o propiedad del ofensor, según lo solicitado por el denunciante. A falta de esta presentación, el tribunal ordenará al ofensor publicar íntegramente el texto de la sentencia. Brevemente, fundamentar esta indicación, el concepto fundamental que atraviesa este catálogo de medidas es el de reparación integral, es decir, a mayor hipótesis de discriminación, mayor número de medidas para la reparación y garantía. Se refuerza que el juez puede adoptar cualquiera de las medidas que se incluyen en el catálogo, todas con relación a la posibilidad de dictaminar acciones antidiscriminatorias concretas según los antecedentes acreditados en el caso. Esto es coherente también con el informe de la Corte Suprema remitido a la Comisión, incluso citando la jurisprudencia del sistema interamericano, que han establecido en diversos casos sobre discriminación respecto a las reparaciones esta
esta orientación o este catálogo en el fondo de alternativas. Y eso. Presidente, si me permite, lo que pasa es que estamos pasados en la hora y yo tenía otras dos comisiones, Comisión de Desafíos del Futuro y la Comisión de Adulto Mayor, que estamos votando otros dos proyectos muy importantes. Si es posible, ya que estamos pasados en la hora, dejar hasta acá y continuar la próxima sesión. ¿Es posible? Sí, de hecho no me había percatado que estábamos de minutos pasados en la hora, así que me parece bien para que demos la discusión con calma en la próxima sesión. ¿Les parece dejar citada, independiente del tema que resolvamos sobre la presidencia, que lo tendremos que... Por supuesto. Semana, dejar citada la comisión para terminar de tramitar? Quedan muy pocas indicaciones de proyecto de ley. Por supuesto. Agradecido, presidente. Muy bien. Yo me voy a la Comisión de Desafíos del Futuro y la Comisión de Adulto Mayor, que están en paralelo. Muchas gracias, muy gentil. Muy bien, senador Chaguán. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos.